Seguimos en Noticias 3.0. Le había prometido un invitado hoy y lo tenemos con nosotros a Héctor Amichetti. Bienvenido, Héctor, por estar acá con nosotros en Noticias 3.0. Gracias, Julio, por la invitación. Héctor Amichetti, se los voy a presentar mejor, es secretario general del Sindicato Gráfico e integrante de la mesa de conducción de la Corriente Federal de los Trabajadores. Lo primero que le vamos a preguntar, ¿qué es la Corriente Federal de los Trabajadores? Bueno, es un espacio sindical que diríamos que retoma una línea histórica del sindicalismo. En esta etapa es la unión de lo que fue el núcleo del movimiento de trabajadores argentino, que en los años 90... El MTA. El MTA, diríamos el núcleo porque fue el grupo de gremios de los cuales nació el movimiento. Después tuvo, por supuesto, organizaciones de más peso como camioneros. Pero bueno, allí está el sindicato de farmacia, molineros, SADOP, unido a otro espacio sindical que veníamos construyendo hacia finales de la etapa del gobierno anterior, todos con la idea de que es necesario que el movimiento obrero defina su acción sindical detrás de un programa. Es decir, que la lucha no es solamente por reivindicaciones laborales, sino que esencialmente es por la defensa de un proyecto de país. ¿Cuáles son los puntos más significativos de ese proyecto de país? Bueno, nosotros entendemos que es imposible defender el trabajo, la producción o de gremio de servicio o lo que fuera, si no tenemos una nación que tenga un proyecto de desarrollo. Por ejemplo, para que haya desarrollo nacional, consideramos necesario poner en discusión el tema de quién maneja el sistema financiero, por dar un ejemplo, es decir, quién controla el comercio exterior, es decir, hacia dónde van dirigidos los recursos, si a la especulación o a la producción. Bueno, esta es una línea histórica que nace de La Falda, Huerta Grande, CGT de los argentinos, que por supuesto hoy se desarrolla en un marco donde, por ejemplo, el poder financiero es mucho mayor, el peso, es mucho más poderoso que en aquellas épocas. Entonces es muy importante como el tener una posición muy clara con respecto a la deuda externa, que ya venía de los 26 puntos de la CGT. De la CGT de Saúl Ubaldini, exactamente. Recordá que era el primer punto, que decía moratoria a la deuda externa. No se puede pagar la deuda externa si no reactivamos la economía. Que después, en cierto modo, Néstor Kirchner, cuando hace ese planteo desde el punto de vista político, y Argentina tiene un desahogo, se pone en movimiento, alguna reactivación. Entonces, importante. Bueno, eso es en esencia lo que la corriente hoy levanta como bandera. ¿Y ustedes están dentro de la CGT, Héctor? Estamos dentro de la CGT. Cuando se dio ¿No disponen de cargos en la comisión, digamos? No, porque allí nosotros participamos de aquel Congreso Normalizador de la CGT, donde se planteaba la unidad, y nosotros decíamos que la unidad sin un programa, si era solamente por el acuerdo de espacios de dirigentes, en ese caso recordemos que estaba el moyanismo, el barrionuevismo y un tercer sector que sería los compañeros que venían de la CGT oficial, y compañía. Fue un acuerdo de esas tres partes, por eso salió un triunvirato, y ahí la corriente en ese momento hicimos el planteo de que ese tipo de unidad era una unidad frágil. Y por eso no integramos la conducción. La conducción, más permanecemos hasta el día de hoy dentro de la CGT con nuestras posturas propias, ¿no? Muy críticas con respecto a la estrategia de la CGT. La conducción de la CGT. ¿Y cómo ha sido, Héctor, desde la perspectiva de ustedes, de la Corriente Federal de los Trabajadores, el año 2018? Bueno, ha sido un año muy complicado, muy duro. En principio porque se agudizó la realidad de todos los sectores. Yo hablándote de los gremios de la corriente específicamente, te puedo decir, tenemos los compañeros de APSE que pertenecen al sector de energía, en donde ellos han visto, por un lado, los tremendos tarifazos de las empresas, pero han sido muy claros en denunciar de que las empresas energéticas no están en condiciones hoy de dar respuesta al servicio porque están derivando sus recursos a otro tipo de inversiones, otro tipo de negocio. Esto lo ha denunciado claramente APSE. Han tenido ahora una situación conflictiva porque ni siquiera han sido respetuosos de acuerdos salariales.
tenemos los compañeros de piloto de APLA, sí, claro, que están en su batalla con esta política de cielos abiertos, de los cabos y lo demás, y en defensa muy firme de Aerolíneas Argentinas, que vienen denunciando, diga, bueno, allí los compañeros están en la corriente, y por supuesto los gremios de la industria, muy golpeados. Hemos hecho algunas, digamos, acciones que sí han surgido de la propia CGT, como fueron las marchas, algunas marchas muy importantes, pero indudablemente hemos ido de retroceso en retroceso. Hoy los sectores industriales están muy golpeados y entrando en un año donde no hay perspectiva de reactivación. Eso es lo más grave de la situación. Claro. Y la relación con el sector que, digamos, de alguna manera encabeza camioneros, Pablo Moyano, ¿y eso cómo es de la corriente? Bueno, desde la corriente nosotros hemos venido batallando con esta idea de tener una postura, tener un plan de acción contra la política del gobierno. Hemos tenido unidad en la acción con la CTA, muchas movilizaciones en conjunto, desde el primer momento, desde que asumió este gobierno. Ha tomado cuerpo en el año 2018 la postura que empezó a tener camioneros, con un grupo de gremios muy cercanos al camionero, que toman una posición muy clara de confrontación con esta política del gobierno, y el ESMATA concretamente, claro, que también toma una postura muy firme en el sentido de que está viviendo, inclusive el propio ESMATA, las consecuencias de la caída de la actividad. Sí, hay una crisis en la industria automotriz. Todo eso hace que confluyamos en un espacio mayor desde el sindicalismo, que es el movimiento de unidad sindical para el proyecto nacional. Claro. Es decir, es como un espacio más amplio que la corriente más federal. Amplio, ya ahí tenemos alrededor de 70 organizaciones sindicales. Ajá. Hicimos la movilización a Luján. Esa es la que te iba a preguntar. Ustedes son los responsables de la movilización a Luján. Exacto. Y de un movimiento que ha tendido a moverse hacia el interior para confluir en una marcha hacia Buenos Aires. Contanos eso. Inclusive, en principio nosotros reclamábamos a la CGT el tan demorado plenario de delegaciones regionales. Ajá. Porque hay mucho desarrollo de parte de la corriente y de los demás gremios del Frente Sindical en cuanto a las regionales de CGT. Allí hay espacios de unidad que se dan más naturalmente. En el interior. Inclusive en Santa Fe, por darte un ejemplo, claro, el MOS, el Movimiento Obrero Santafesino, confluye ya en una unidad, la CGT, la CTA, todos. Entonces, nosotros el año pasado hicimos una convocatoria en Ferro y hubo 50 delegaciones regionales, que al no ser convocadas por la CGT, las convocó el Frente Sindical del Modelo Nacional. Claro. Y hemos estado haciendo acciones en el interior y fundamentalmente también esta idea de generar un frente de sectores sociales. Hemos hecho muy buenas reuniones con los sectores PYME. Claro, sí, sí. Ha habido conozco algunas reuniones. Agrupamientos PYME de que a veces cuesta que se unan entre ellos y sin embargo están esperando, digamos, desde la convocatoria del movimiento obrero, la última reunión que hicimos en APLA, estaban prácticamente todas las organizaciones PYME y sacaron un documento en común muy interesante. Y bueno, y ahora estamos, por supuesto, debatiendo en darle continuidad a ese accionar conjunto, ¿no? Yo tengo dos preguntas que siento que se hace la gente, que uno las lee en las redes, que las escucha en conversaciones, en reuniones, etc. Primero, ¿han servido para algo estas movilizaciones que hizo el movimiento obrero tanto en el 2017 como en el 2018? Yo creo que han sido necesarias, porque expresan, digamos, una posición muy clara que interpreta a un sector muy grande de la sociedad. Pero sí nosotros procuramos de que se ha superado el tema de la movilización en los niveles que hemos venido haciéndolo. Lo de Luján me parece que fue un hecho importante porque permitió de que la multitud que se movilizaba ahí tuviera también una afinidad con el planteo que tenían los espacios religiosos. En ese caso, todos los representantes de los distintos cleros religiosos que hablaron allí terminaron en una coincidencia central en cuanto a qué modelo de sociedad queremos, ¿no? Y eso fue muy importante. No sé si recordará que inquietó bastante a la Nación, a Clarín y al propio gobierno. Bueno, yo creo que
la idea es procurar de que desde los espacios militantes se vaya ampliando hacia un frente de sectores sociales. Que no sea solamente de los trabajadores, Claro. aunque los trabajadores sean un poco quienes convocan y llaman. Los trabajadores históricamente, cuando han tenido una convocatoria a través de un programa, han logrado esa unidad de sectores nacionales, y que eso ha contribuido mucho a las construcciones políticas. Claro. Porque de última allí está la primera demanda del pueblo, es decir, en un sindicato está la demanda del trabajador que pierde el trabajo, que no le alcanza el salario, lo demás. Claro. La de las pymes es naturalmente, es decir, que no puede subsistir con los tarifallos, con la caída de la actividad. Con la tasa de interés, Ni que hablar, por ejemplo, el caso del cooperativismo, Claro. que han estado participando también en este frente que intentamos construir con sus posiciones. Entonces hay una confluencia de intereses en común. Y desde la visión nuestra de la corriente, eso tendría que contribuir a lo que muchas veces aparecen como mezquindades políticas. Ahora vamos a ir a un corte, Héctor. Bueno. Estamos con Héctor Amichetti en Noticias 3.0 y vamos a volver a tocar un poco el tema político, justamente vinculado a cierta dificultad en establecer una unidad en la política. Ya venimos en Noticias 3.0.